Hermanos, muy buenos días, bienvenidos a esta reflexión. Y seguimos con el libro de Hebreos, el capítulo 12, los versículos 22 al 29, que dice así: sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que sean inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amado Dios, ilumínanos para enseñar tu palabra. Guíanos a través de tu Espíritu Santo, Señor. Amén. Y es la continuación de lo que habíamos leído ayer, de la comparación entre los dos montes, entre el monte Sinaí y el monte de Sión, el monte Calvario. Y nos sigue diciendo que nos acercamos a la congregación de los primogénitos. El versículo 23 dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Quiero llamar la atención en este versículo, el versículo 23. Dice: a la congregación de los justos hechos perfectos. Cuando la Biblia habla del justo, del salvo, del santo, no dice de los que se santifican a sí mismos, porque eso implicaría que son nuestras propias obras los que nos santifican o los que nos hacen perfectos. No dice los que se perfeccionan a sí mismos, sino los que son hechos santificados y justificados, lo que indica que la acción no viene de la misma persona, la acción viene de externo, viene de otra persona, por decirlo así. No es una acción que yo hago sobre mí mismo. Yo no me justifico, yo no me santifico, yo no me hago perfecto, sino soy hecho. Es alguien externo a mí que lo hace. Entonces, para entender mejor por qué no es que yo mismo me hago santo, que yo me hago perfecto, que yo me hago justo, eso implicaría que yo lo hago a mí mismo, lo hago a través de las obras de lo que yo hago, sino soy hecho de un poder externo, de alguien externo a mí. Nosotros entendemos que ese poder externo es pues Dios a través de su Espíritu Santo. Dice: a los hechos perfectos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Dice: a Jesús el mediador de un nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Pues, la sangre es una figura que toma el escritor de Hebreos del Antiguo Testamento, la que se rociaba en el altar. Dice que es mejor que la de Abel. Recordemos que dice que la sangre de Abel clama desde la tierra. Pero esta sangre es la sangre de Cristo, la que perfecciona. Por eso dice mejor que la de Abel. Que es la sangre que nos hace perfectos, que es el requisito justos y santos, que es el requisito que nos pide el Señor para entrar al reino de los cielos, nos pide el Dios Padre. Pero ¿cómo somos hechos justos, perfectos y santos? Por medio de la sangre de su Hijo. Esa es la sangre, es Cristo, por medio de lo que Él hizo en la cruz. ¿Qué es lo que quiere decir su sangre? Que derramó su sangre, su vida. Sangre en la Biblia no significa el torrente sanguíneo. La sangre en la Biblia significa es la vida, es una manera de referirse a la vida. Sino que como dice que la vida está en la sangre, porque pues obvio, el torrente sanguíneo es el que lleva el oxígeno a todas las partes del cuerpo para que permanezcamos vivos mediante el acto de la respiración. Entonces, da la vida, la sangre y es la vida en la Biblia. O sea, Dios cuando dice Jesucristo dio su sangre, está diciendo Dios su vida. Por eso nosotros debemos decir es Cristo quien nos protege. Porque a veces la sangre se volvió como un amuleto, decir sangre de Cristo, y eso no encuentro ninguna razón de ser en la Biblia como esa oración. Eso es más que todo una costumbre, porque a veces se cree que es el torrente sanguíneo, o sea, el plasma del que Jesucristo derramó lo que salva. No, es la vida de Cristo, su vida fue dada por nuestra vida, sino que es una manera de decirlo desde la Biblia, desde la cultura donde se escribió la Biblia. La sangre significa la vida, o sea, vida de Cristo. Dios dio su vida por nosotros. No es que la sangre, no es que sea del torrente sanguíneo, o sea,
La sangre roja, a eso se refiere a la vida que Cristo dio. Pero por una significancia, en el Antiguo Testamento dice que la vida en la sangre está, entonces por eso dice que Dios derramó su vida, derramó su sangre por nosotros. Pero no se puede volver un amuleto, porque se sabe que Dios no es un amuleto. Jesucristo, cuando uno dice, Cristo con su poder nos guarda, nos guía, es Cristo la persona. No se encuentra ninguna evidencia en la Biblia, en ninguna confesión bíblica donde dice sangre de Cristo. Ustedes no van a leer ni un solo texto en la Biblia donde diga sangre de Cristo, protégeme. Una oración no es Cristo, es la esencia. Además, porque al decir sangre, estamos diciendo que el Cristo muerto, con su sangre derramada, es el que nos protege. No, es Cristo resucitado, glorificado. Es Dios en sí mismo, en su esencia, en su eternidad, en su inmortalidad, el que nos protege, ¿no? De hecho, hay varios estudios de varios pastores también con respecto, que dice, hay un estudio del pastor Chuy Olivares que les recomiendo, pueden escuchar al respecto de dónde sale eso de la sangre de Cristo, ¿no? De dónde viene, si es tan acertado o es bíblico, ¿no? Pero es a Cristo, nuestra fe debe estar en la persona de Cristo, la fe en Dios mismo a través de Cristo. Dice a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aquí significa la vida, como decimos a su vida. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, como mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. Y aquí habla del cambio que va a haber, o sea, de las cosas movibles a las cosas inconmovibles, o sea, el paso de un reino terrenal, temporal, ya caído a un reino celestial y eterno. Porque ese es el fin y el propósito del Evangelio, llevar en Cristo al mortal, pasarlo de un mundo de mortalidad, de un mundo de pecado, de un mundo de toda clase de dolencias, de toda clase de dolores, a una vida en un orden diferente, eterno, que no tiene dolor. Lo que dice Apocalipsis, allí no habrá llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Hasta hablando de la Nueva Jerusalén, que es una metáfora que usa para hablar de la vida eterna, porque Jerusalén es tomada como símbolo. La capital de Jerusalén en la Biblia es usada como un símbolo de la presencia de Dios después de que David la conquistó, y vienen las profecías. Pero es una simbología, no es que la ciudad esa física que hay hoy va a ser, no, es una simbología, es una metáfora que utiliza la Biblia. Muchos dicen que va a ser reconstruido el templo, eso tampoco pues tiene mucho asidero, pero lo que nos interesa aquí es la invitación que nos hace el autor de Hebreos, el Espíritu Santo, a través de quien escribió el libro, y nos dice que sin santidad nadie verá a Dios, y lo que nos está diciendo es cómo obtenemos esa santidad, es acercándonos a Cristo, cuya sangre, vida, fue rociada por nosotros. Fue rociada, quiere decir fue dada por nosotros, para tener vida eterna. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y aquí nos invita a tener gratitud. ¿Cómo? Nos dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. El temor reverente no es el temor del terror, no es el pensar que Dios me va a castigar y por eso hago las cosas para que no me vaya a castigar, porque en ese caso la salida era por salvarme, por evitar un castigo y no porque amo a Dios. El temor reverente es el temor basado en el amor a Dios. Ese es el temor reverente. Cuando la Biblia habla de temor reverente no es tener terror a Dios o que se haga bajo amenaza, no es correcto cuando en la iglesia se enseña a hacer las cosas bajo amenaza. Por ejemplo, que se le diga a una persona, es que si usted no hace esto, entonces Dios lo va a castigar o no va a recibir la bendición de Dios. No, porque eso es una acción basada en el terror a Dios. Y Dios no nos ha enseñado eso. Eso es un pensamiento que el ser humano tiene, que cree que Dios es como uno, que todo tiene que ser bajo la amenaza. Dios no es un gobierno totalitario. El gobierno de Dios no está basado en el totalitarismo, en la amenaza, en el terror. Él presentó esas imágenes en el Sinaí para enseñarnos quién es Él, para entender lo grande que Él hace por nosotros, para que entendamos por qué solo en Cristo hay salvación. Pero Él después habla del amor, de que Él nos ama, de que Dios es amor, no dice Dios es terror. Es más, en ninguna parte de la Biblia, excepto en el Sinaí, que dice que el pueblo estaba temblando por ese momento en que la palabra de Dios habla, no vuelve a presentarse en la Biblia otro evento de esos donde diga Dios es terror. Dice Dios es amor, y el que cree está en Dios ama. Y entonces el temor reverente es hacer las cosas basadas en el amor, es hacer las cosas por amor, no por terror. Dice, tengamos gratitud por lo que Él ha hecho. Entonces las cosas se hacen por gratitud.
agradándole con temor y reverencia. El temor reverente, como ya dijimos, es hacer las cosas porque se ama a Dios. Dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor, y retoma otra vez un pasaje del Antiguo Testamento. ¿Sí? Dios es fuego consumidor, pero resulta que la Biblia también habla del fuego del Espíritu Santo. Nosotros no debemos interpretar esto como el fuego que consume, que destruye, porque el Espíritu Santo consume transformando una vida. Entonces, cuando se transforma una vida, la Biblia lo maneja bajo la metáfora de el fuego que consume el mal en la persona y lo transforma. Entonces no podemos leer la Biblia solamente con el fuego, con la metáfora de que como el fuego consume, entonces es el castigo, que hay fuego y que consume y nos destruye. Eso es un malentender muchos de los pasajes de la Biblia que se utilizan hasta para amenazar a Dios, a las personas a nombre de Dios, como si Dios fuera un gobierno totalitario. No, el fuego que consume, el Espíritu Santo es presentado como fuego que consume, o sea que purifica, quiere decir que perfecciona y purifica a la persona. Recordemos que la simbología que vieron los apóstoles en el día de Pentecostés era que el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, y no vino y no los quemó, los hizo, los llenó, los inspiró, les dio dones, los transformó. Eso es lo que también se llama, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Tiene las dos maneras. La santidad, sí, cuando dice que no se puede acercar, eso era la manera de enseñar en el Antiguo Testamento, donde Dios se presenta eso para entender que nosotros somos pecadores y no podemos estar delante de Él. Es una figura que utiliza para entender que ante Dios, excepto que Cristo nuestro en nuestras vidas, no podemos llegar por causa de nuestro pecado. Ya purificados por la vida o la sangre de Cristo, sí podemos estar ante su presencia. Esas son las buenas noticias del Evangelio, que Dios lo ha hecho todo por nosotros. Somos hechos, no nos hacemos. Somos declarados, no nos hacemos. Somos salvos, no nos hacemos salvos a nosotros mismos. Por eso la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Amado Dios, muchas gracias, porque toda la obra es tuya. Como dice Apocalipsis, que es en realidad el que concluye toda la obra, dice, la salvación pertenece a nuestro Dios. La salvación te pertenece a ti. La salvación no está en ningún ser humano, no está en nosotros, Padre, que tú nos la das a través de tu Hijo y por la fe y por misericordia. Gracias, Padre, a ti por darnos la salvación, por darnos todo lo que se requiere para ser salvos. Y eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo, eso nos viene a través de la fe en Cristo. En Cristo se reúne toda la grandeza y todo el cumplimiento de la ley y de las exigencias, por decirlo así, que tú hacías al ser humano para ser salvo. Gracias por Cristo, tu Hijo, que es la muestra más grande de tu amor y misericordia para nosotros. Ahora ayúdanos, Señor, a vivir, como dice el pasaje de Hebreos, con temor reverente. Con el no hacer las cosas porque te amamos, para agradar tu nombre. Con acción de gracias todos los días por todo lo que tú nos das, pero sobre todo por nuestra salvación. Porque todos los días tenemos que decirte, Señor, gracias por la salvación que tú nos das, que es nuestra por la fe, pero es la salvación que tú nos das. Padre, bendice a todos los oyentes en este día y guárdalos, y que la fe y la seguridad de la salvación esté en su corazón. Y para aquellos que no conocen ese camino, por tu misericordia muéstraselo a través de nosotros. Por Cristo Jesús. Amén.